Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a empezar con el taller de rúbricas. La primera parte de esta clase es una exposición de algunas consideraciones que se han tenido para elaborar la rúbrica y luego vamos a hacer una pausa en el video para facilitar los archivos en Word y dividir el trabajo en la modalidad de taller, ¿no? Ahí vamos a hacer una pausa en la grabación, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Les voy a facilitar un Word para que ustedes puedan desarrollar estos ejercicios. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cómo es que se han elaborado las rúbricas que les voy a mostrar después? Los insumos que se han tenido en cuenta son los siguientes, ¿no? Primero hemos estado preguntando a los maestros en el grupo de WhatsApp el día de ayer cuál era la competencia que había utilizado o que iba a priorizar y cuáles eran sus desempeños. Las áreas de los maestros que están inscritos son las siguientes: comunicación, inglés, desarrollo personal, cívico, ciudadano, ciencias sociales y matemáticas. Se hizo las rúbricas en función a lo que los maestros iban contestando en el taller de retroalimentación en el grupo de WhatsApp, en el cual todos están. Otro detalle. Entonces, en esta rúbrica habíamos dicho que si se iba a priorizar una competencia, pues lo siguiente era ver un producto. Entonces, los maestros lo que hicieron fue contestar con un producto. Los maestros que todavía no lo han hecho, no hay ningún problema. Durante el transcurso de esta clase que está ayer, vamos a poder trabajar. Muy bien. Lo que más nos interesa es lo siguiente. Tenemos este programa curricular de 2016, tiene las áreas y sus capacidades. Yo lo que quiero es que poco a poco podamos ir analizando cuáles son las capacidades y también los desempeños que vamos a tener en cuenta, ¿no? Entonces vamos a trabajar con el área del EPCC, Ciencias Sociales, Comunicación, Inglés como lengua extranjera y Matemáticas, ¿no? Esas son las áreas curriculares que vamos a trabajar. Si se han dado cuenta, los desempeños son extensos. Por ejemplo, podemos ver en el caso del área del EPCC, como vamos a ver a continuación, nos vamos a dar cuenta que estos desempeños que se corresponden a cada una de las capacidades y estas capacidades dentro de sus competencias. En DPCC utilicé, no escribieron en el grupo de WhatsApp, convive y participa democráticamente. En ciencias sociales, los dos maestros de ciencias sociales escogieron gestiona responsablemente el espacio y ambiente. En comunicación, un grupo optó por se comunica oralmente y otro grupo optó por escribe diversos tipos de texto en lengua materna. En el caso de inglés, hubo una maestra que escogió escribe diversos tipos de texto en inglés como lengua extranjera. Y en el caso de matemática, yo escogí ¿no? El de resuelva problemas de gestión de datos e incertidumbre. ¿Por qué? Porque no había una respuesta todavía en el grupo de WhatsApp. Entonces, vamos viendo que se va a buscar estas competencias y sus correspondientes desempeños. Muy bien. Pero ¿cuál es la reflexión? Nos vamos a dar cuenta que, ya estamos en el área de PCC, vamos a ver, convive y participa democráticamente y nos vamos a dar cuenta de esto. Miren los desempeños. Los desempeños, como habíamos visto en la clase anterior, son extensos. Si bien podemos fijarnos que tenemos acá 5 capacidades, nos vamos a dar cuenta, a ver, son 5 capacidades. Acá tenemos desempeños, son 6 desempeños. Entonces lo que tiene que hacer el maestro es deducir cuáles son los desempeños para sus correspondientes capacidades. Entonces, pero aún así siguen siendo un poco extensos, ¿no? Y esto es algo que nosotros debemos cambiar. Vamos a comparar esto, miren lo del EPCC, estos desempeños, lo vamos a comparar con los criterios de evaluación. Y me van a decir si es que estos criterios de evaluación trabajan con desempeños o trabajan con
las capacidades. Vamos a ver de cada área, no hay ningún problema. A ver, vamos viendo. Voy a cambiar de vista y ahora me voy a... Ajá, exacto, DPCC. Sí se observa, ¿no? Estas son las fichas de Aprende en Casa, para que vean que las rúbricas han tenido en cuenta las capacidades, pero al momento de redactar los descriptores en el logrado, ustedes van a redactar los otros bloques, se ha tenido en cuenta lo que menciona Aprende en Casa, ¿ya? A ver, una consulta. En el caso de esta competencia, que es de DPCC, convive y participa democráticamente en la búsqueda de bien común, tenemos 3 criterios. Ahora mi pregunta es, vamos a acercarnos más, ya está. Mi pregunta es, ¿estos criterios a qué se asemejan más? ¿Se asemejan más a las capacidades o a los desempeños? A ver. Podemos participar por audio o por el chat del Zoom, no hay ningún problema. Vamos a un 90%. Ya está. Esos son los desempeños. Desempeño, maestro. Desempeño, ¿no? Perfecto. Entonces, miren, los criterios de evaluación, nos estamos dando cuenta que en la plataforma Aprende en Casa, no es mi opinión, no es la opinión de otro capacitador, nos estamos dando cuenta, ya en el área de DPCC, que estamos trabajando acá con desempeños. Esto es en el caso del área de DPCC. Ahora vamos a fijarnos lo siguiente. Ya estamos, ya hemos visto el DPCC. Perfecto. Ahora nos vamos con sociales, ¿ya? Y la competencia priorizada por los maestros en el grupo de WhatsApp fue gestiona, ¿no?, espacio y ambiente. Gestiona responsablemente espacio y ambiente. No recursos económicos, sino espacio y ambiente. Ya, muy bien. Vamos acá y nos fijamos en los desempeños. Mira los desempeños. Estos son los desempeños de ciencias sociales. Y voy a trasladarme ahora a... ¿ver? Lapsus. Muy bien. Acá está. Esto es lo que estaba buscando. Muy bien. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Tenemos acá los criterios de evaluación. A ver, estamos fijándonos y tenemos estos. Una consulta. ¿Estos criterios de evaluación que están acá mostrados son fáciles de entender o no son fáciles de entender? ¿Qué opinan? Estos son los criterios de evaluación de Aprende en Casa. ¿Son fáciles de entender o no? A ver, chat del Zoom, el audio. Muy bien. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que son fáciles de entender, ¿no? Como nos dicen acá en el chat del Zoom. Aunque la maestra Joana también ha dicho algo, ¿ah? Y también la maestra Fiorella también ha dicho algo. Son más entendibles y la maestra Joana ha dicho que no. Claro. Y acá viene una reflexión, ¿ah? Que nosotros nos vamos a fijar ahora los criterios de evaluación de Aprende en Casa y aún así pueden ser mucho más entendibles. No es que sean perfectos, son perfectibles, pero ya son una vista o una muestra de lo que se ha querido. ¿Qué es lo que se ha querido? Contextualizar los desempeños. ¿Ya? Entonces, estos criterios de evaluación, vamos a compararlos, miren. Reconocí las causas, utilicé información y propuse acciones. ¿Ya? ¿Tienen más relación con qué? ¿Con los desempeños o con las capacidades de esta competencia? A ver qué dice. Ya vamos con la segunda área. La primera fue de PCC y la segunda es sociales. Luego pasamos con matemática, inglés y finalmente con comunicación, para atender a todas las áreas. Pero vamos, ¿a qué se relaciona más? A los desempeños, ¿no? Sí, miren los verbos y se van a dar cuenta que trabaja más ¿con qué? Con los desempeños. Entonces, ya estamos quedando claros, ¿no?, que estos criterios de evaluación han tenido más relación ¿con qué? Han tenido más relación con los desempeños, ¿no? Esos desempeños que vamos a trabajar. Hay que recordar que
en la página 24 del libro de Planificación, Mediación y Evaluación, nos menciona cuáles son estos criterios de evaluación, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a mostrarles esta partecita. Ya que estamos haciéndolo por descubrimiento, vamos a fijarnos lo siguiente. Nos vamos acá a la página 24, porque he visto acá algunos talleres que hacen sobre criterios de evaluación, pero es mejor ir de frente a la fuente. En este librito de planeación y mediación, nos vamos a fijar que nos menciona sobre los criterios, ¿no? Que son los referentes aspectos centrales de la competencia. ¿Y qué nos menciona acá? Que los criterios son las capacidades, los estándares y los desempeños. Pero ojo, los desempeños también son criterios de evaluación de la competencia y deben corresponder a las capacidades. Entonces sí, hemos trabajado con esto, pero la principal duda acá era, ¿no? Estos criterios de evaluación que estamos observando en Aprende en Casa, estamos observando que tienen más relación con los desempeños. Muy bien. Y que obviamente estos desempeños son diversificables, ¿no? En general pueden precisarse, pueden contextualizarse, y es mejor entender esto, ¿no? Y estos criterios de evaluación van a ser dados por cada competencia. Ojo, ¿por qué me interesan a mí los criterios de evaluación? ¿Y por qué me interesaba hacer una rúbrica? Porque esto va a definir la retroalimentación, que es nuestro principal eje en este curso taller. Muy bien, entonces hemos visto, ya está quedando claro, ¿eh? Por lo menos en dos áreas tiene más relación con los desempeños, estos criterios que encontramos en Aprende en Casa. Ya hemos visto entonces dos, hemos visto de PCC, hemos visto de sociales. Ahora vamos a ver, al de matemática vamos a dejarlo al final porque está en el orden del libro de, en este orden del libro de programación curricular, ¿no? Muy bien, entonces creo que se empieza con comunicación, luego inglés. Inglés tiene las mismas capacidades y los desempeños, y vamos observando entonces en este orden, ¿ya? A ver, muy bien, vamos con comunicación. Nos vamos acá. Ajá. A ver. Ya está, al área de comunicación. Y nos vamos a fijar, acá se comunica oralmente. Entonces los maestros de comunicación, algunos me han dicho en el WhatsApp, me mencionaron cuáles son sus productos, ¿no? Y algunos de sus productos era hacer un podcast. También observé que uno de los productos era, a ver, vamos a visualizar. Sí, unos eran la crónica, otro era el monólogo, otro era el debate y otro era el podcast. Ahora, sobre esto hay una reflexión, ¿no? Si vamos a trabajar, se comunica oralmente, y la mayoría de los maestros me dijo podcast, crónica, monólogo y debate, hemos asumido que vamos a trabajar exposición, ¿no? Y si trabajamos exposición, o mejor dicho, la capacidad de hablar, trabajamos con estas cuatro competencias, no, estas cuatro capacidades. Y si trabajamos la escucha del podcast, o la escucha de una crónica, o la escucha del monólogo, o la escucha de un debate, trabajábamos con estas tres capacidades, ¿no? Que tienen que ver con el nivel literal de comprensión oral, el nivel inferencial de comprensión oral y el nivel crítico de comprensión oral, ¿no? Hay que recordar que de estas 5 capacidades, esta quinta sirve tanto para hablar como para escuchar. Ahora viene la pregunta del millón. Si tenemos acá los desempeños, sobre todo este, ¿no? El adecua, el expresa, y lo comparamos con lo que aparece en Aprende en Casa, ¿con qué más tiene similitud? Estos criterios de evaluación. A ver, lo observamos. Vamos a agrandar un poco. Ahí está. ¿Tiene más relación con los desempeños o tiene más relación con las capacidades? O sea, me refiero a su nomenclatura. ¿Con qué tiene más relación, maestros? Comunicación. Con los desempeños, maestro. Con los desempeños. Ya quedó claro entonces con comunicación de desempeños. Perfecto. Eso es en cuanto a se comunica oralmente. Ahora vamos con escribe.
Ya vamos con escribe para poder observar. A ver. Muy bien, vamos con escribe. Ahí está, pero vamos a visualizar también los criterios que aparecen en Aprende en Casa. Ojo, todos los materiales, todos son de ministerio. Aprende en Casa está en el ministerio, el programa curricular también es de ministerio. Lo que hacemos acá son reflexiones y el uso pertinente de estos recursos. Muy bien, acá tenemos escribe. Tenemos adecué, organicé, desarrollé, utilicé, revisé. Y si lo comparamos con esto, se van a dar cuenta que, a ver, adecúa. Bueno, por lo menos el desempeño y la capacidad tienen el mismo verbo. Organiza y desarrolla, acá escribe textos. Utiliza convenciones, utiliza recursos gramaticales. Y en el caso de reflexiona y evalúa, evalúa y evalúa. Muy bien, pero entonces nos vamos ahora, acá. ¿Con qué relación? ¿Con qué se relaciona más? ¿Se relaciona más con los desempeños o con las competencias? Que quede bien claro esto, ¿ah? Y esto es por descubrimiento, no es porque yo lo he dicho. A ver, ¿con qué se relaciona más, maestros? ¿Comunicación? Con los desempeños. Con desempeño, ya, listo, quedó claro, evidente. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar con inglés? Con inglés nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a avanzar. Ajá. Muy bien. Si nosotros nos vamos a inglés, en este caso es aprenderlo como el inglés como una lengua extranjera, está después de esta competencia. Muy bien. Nos vamos a dar cuenta que en inglés tienen las mismas competencias y las capacidades. Y si nosotros nos fijamos en los desempeños, la única diferencia está que cuando, vamos a ver cómo se comunica oralmente, sí, no, en inglés han priorizado escribe. Solamente vamos a exponer escribe, ¿por qué? Porque lo han priorizado los maestros al momento de participar en el chat del WhatsApp. Muy bien, escribe. ¿En qué se parece a lo de comunicación? En ambos adecua. Solamente que acá te pone ejemplos de situaciones. Mira la diferencia entre los desempeños de inglés y comunicación. O sea que en inglés el adecua está, pero en sus desempeños te pone ejemplos. Vamos con el otro. Acá sí tiene un verbo distinto, dice produce textos escritos en inglés. Habla también de las propiedades que menciona en comunicación, coherencia y cohesión. Y también te menciona las relaciones lógicas que pueda haber, ¿no?, en un texto. En el tercer desempeño, si bien emplea las convenciones del lenguaje, así como en español o en comunicación decía que utiliza las reglas ortográficas, pues acá va a emplear las convenciones y acá te pone los ejemplos. Más que todo son aspectos gramaticales del inglés, ¿no? Los tiempos, present simple, continuous, o por ejemplo algunos verbos modales, conectores y entre otros elementos. Y al final, para evaluar, nos vamos a dar cuenta que sintetiza los aspectos gramaticales y ortográficos, ¿no? Muy bien, entonces si se dan cuenta los desempeños son parecidos a los de comunicación. Vamos a utilizarlo de Aprende en Casa. Y finalmente, ya nos iríamos ¿a dónde? A matemática. Vamos a avanzar. Y acá está matemática, rápidamente. No vamos a hacer aritmética, tampoco vamos a hacer álgebra. Vamos a lo que es estadística. A ver, este es geometría y trigonometría. Y por fin nos vamos a estadística. Muy bien. Tenemos acá la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Tenemos 4 capacidades. Representa datos, comunica su comprensión, usa estrategias y procedimientos y sustenta conclusiones o decisiones. Ya está, perfecto. Y miremos los desempeños. Si observamos los desempeños, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 desempeños. Pero ¿cuál es el detalle? Fácil.
me voy a la ficha Aprende en Casa, que va a trabajar esto. Me voy y acá está. Tenemos la competencia, resuelve problemas de gestión de datos de incertidumbre, que es estadística, vamos a hacer un acercamiento, y acá tenemos los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación, si hacemos el mismo ejercicio que hemos hecho con las demás áreas, nos vamos a dar cuenta que tiene más relación con ¿qué? Con los desempeños. Representa, determina, expresa, lee tablas y gráficos, porque acá no menciona que lee tablas y gráficos, pero sabemos que lee tablas y gráficos es parte de una estrategia y procedimiento para recopilar y procesar datos. Entonces, sí, ¿no? Maestros que estamos viendo también, que somos de otras áreas, podemos deducir, ¿no? En conclusión, en las áreas que nos han servido como muestra, de PCC, Ciencias Sociales, Comunicación, Inglés y Matemática, nos hemos dado cuenta que los criterios de evaluación que utilizaran Aprende en Casa tienen más relación con ¿qué, maestros? Ahora sí, ya quedó más claro. ¿Tienen más relación con quién? Con los Desempeños. y los desempeños, ¿no? Y acá vuelvo a tomar la respuesta de la maestra Joana y la maestra Fiorella. ¿Estos desempeños son totalmente entendibles o los podemos mejorar un poquito más? ¿Qué opinan? Estos desempeños Se puede mejorar. se pueden mejorar, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer una pausa. Voy a socializar la rúbrica, ¿ya? Esta rúbrica que se ha compartido en el grupo de WhatsApp. Y les voy a explicar cómo vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien. Estamos proyectando acá la rúbrica. A ver, esta rúbrica, bueno, este archivo tiene 7 páginas. ¿Por qué son 7 páginas? Porque son 7 competencias las que ustedes han priorizado. Tenemos en comunicación la competencia escribe. Tenemos en se comunica oralmente. Abajito apuntados los productos que han escrito por WhatsApp. Tenemos se comunica oralmente. En el caso de debate. Acá viene una pregunta para los maestros de comunicación. ¿Por qué creen que es separado debate de monólogo, podcast y crónica? ¿Por qué el debate está aparte? ¿Qué pasa con el debate? Sobre todo con una capacidad. ¿Qué pasa? ¿Quién se ha dado cuenta? Que se interactúa más en el debate. Claro, muy bien. Lo que pasa es que si nosotros hacemos una crónica o un monólogo, sobre todo un monólogo, la cuenta. En el monólogo no hay interacción, porque en el monólogo es uno oraliza y chao. No hay preguntas, no hay réplicas, no hay intervenciones, ¿sí? Pero en los podcasts también, profesor, en los podcasts se interactúa, o el entrevistador tiene que conocer muy bien el tema que el entrevistado, para que haya una interacción. Por eso cuando yo puse la entrevista no estructurada, también me iba a esa, bueno, esa es no lo vi como producto del podcast, lo vi más que nada como una situación significativa, ¿no? O sea, la entrevista o de opinión o la entrevista de opinión iba más que nada para ese tema, ¿no? Que interactúen los dos, tanto el entrevistado como el entrevistador. Tú lo mirabas así entonces. Perfecto, maestra, muy bien. Entonces, vamos a situar podcast con debate, porque ambos van a trabajar todas las, bueno, no todas, sino van a trabajar la capacidad de interactuar estratégicamente con distintos interlocutores. ¿Ya? Muy bien, maestra, perfecto, esta es la observación. Pasamos ahora a escribir diversos tipos de texto en inglés. En este caso, seleccionaron infografía. Hemos utilizado también de forma similar los desempeños. Pueden agregarle acá tal vez algún elemento gramatical o algún elemento ortográfico de inglés. Y en el caso de ciencias sociales, gestiona responsablemente el espacio o el ambiente y el espacio. Muy bien. Que tenemos acá las 3 capacidades. Acá tenemos los desempeños, que los he adecuado de Aprendo en Casa. Un detalle sobre la rúbrica. A ver,
¿Qué problema hubo el año pasado y hace 2 años? ¿Todos los grados tenían la forma literal? ¿Todos los grados tenían la forma literal, maestros? A ver, para escucharlos. ¿Todos los grados tenían la forma literal? O sea, ¿todos los grados tenían así? A, D, A, B y C. No, no. Ya, entonces, eso representaba un problema. ¿Por qué? Porque teníamos algunos grados que estaban con calificación literal y otros grados con calificación vigesimal. Por eso es que yo les puse una especie de equivalencia o les puse una ponderación o un baremo a cada una de las capacidades para que lleguen a 20. Ustedes lo pueden modificar porque a partir de ahora esta va a ser su rúbrica, ¿ya? Así lo vamos a trabajar. Claro, ¿no? Hasta tercero. Ahora, a partir de ahora, o bueno, ya este año y el próximo, vamos a trabajar con la calificación literal, ¿no? Pero si alguno, de repente en su colegio, un colegio particular, o de repente quiere adaptarlo para el sistema universitario, en educación superior, o en un instituto, universidad particular, pues a tal puede utilizar esta ponderación, ¿no? Muy bien. En el caso de Convive y Participa Democráticamente también he tomado en cuenta lo de Aprende en Casa y su posterior ponderación, ¿no? Y en matemática también, ¿no? He mostrado las capacidades y los desempeños por cada capacidad, ¿no? He agrupado acá en dos bloques, porque en los criterios que hemos visto, algunos desempeños, bueno, había 2 desempeños hasta por una capacidad. Y acá está su ponderación. Muy bien. Maestros, entonces, ¿en qué va a consistir el taller de ahora? Vamos a trabajar unos 20 minutos. Yo también voy a estar apoyando a algunos maestros. Voy a hacer una pausa en la grabación. Podemos utilizar el chat del Zoom, el chat del WhatsApp. Vamos a hacer una pausa en la grabación. ¿Por qué? Bueno, me acuerdo que había una maestra, creo que era la maestra Consuelo o la maestra Janet. Yo me acuerdo que había una maestra que no opinábamos distinto sobre dónde colocar los desempeños tal cual que estaban de Aprende en Casa, que son desempeños ya contextualizados, pero que podemos mejorar. Que lo podíamos colocar en previsto y nosotros ya hacíamos el trabajo de mejorarlo mucho más en logro destacado, o también otra posición que era colocar estos desempeños tal cual acá en logro destacado y con las palabritas clave irle bajando la complejidad, ¿no? Por ejemplo, en el inicio yo podría poner no adecúa el texto, ¿no? Al propósito comunicativo, al tipo de texto, ¿no? O de repente en proceso adecúa el texto al tipo de texto, sus características y su formato, pero no al propósito comunicativo. O sea, hay muchas formas de poder parafrasear. La ventaja está que como lo tenemos en Word, podemos ir copiando esto acá y lo vamos modificando. Esa es la ventaja, ¿ya? Ahora, lo que voy a ver es, también creo que sí, vamos a buscar. Acabo de subir, ya, tengo que cerrar el archivo. Voy a compartir este archivo también por el Zoom, porque por el chat del Zoom también se puede compartir. Y también lo he compartido por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Vamos a hacer una pausa y vamos a volver en 20 minutos para hacer la retroalimentación o ver los avances de nuestra rúbrica en función al producto y también que ya vayan pensando una situación significativa. Ahora, sobre la situación significativa, también me gustaría mostrarles lo siguiente. Voy a compartirles este archivo, ¿ya? Voy a proyectarlo. A ver, vamos a ver. ¿Se está observando mis situaciones significativas o se está observando la rúbrica? Un favor. Se observa la rúbrica, maestro. Rúbrica. Ya, listo, ahora sí. Mira lo que hice. Esto también nos va a servir para nuestras planificaciones similares. Ahora sí se observa, dice mi banco de situaciones significativas, ¿no? Sí, sí se observa. Ya, listo. Esto que está al inicio era el banco de mi colegio. Bueno, el banco de mi colegio no es acá lo importante. Lo importante está a partir de esta página. A partir de acá, a partir de acá, de la página 9. Como han visto, yo tomé de Aprende en Casa los desempeños contextualizados que podemos mejorar mucho más. Perfecto. Pero ¿qué tal tener en Word
ya copiadito, tenemos las experiencias. Ojo, están de primer y segundo, también de tercero y cuarto, porque recuerden que las experiencias para todo secundaria se organizó así, ¿no? Primero y segundo, otro bloque tercero y cuarto, y otro bloque quinto, solito, ¿no? Ahora, ni para que me digan, profesor, pero en mi área las experiencias eran integradas, eran experiencias de aprendizaje integradas, son EDA. Entonces, estas situaciones nos servían a nosotros para todas nuestras actividades de distintas áreas. Mira, y ya tenemos en Word, para que no estén volviendo a la plataforma y todo, solamente para que copien y peguen en sus unidades o en sus experiencias de aprendizaje, según requieran en su colegio, ya tienen el título, mira el título, tienen la forma de 2 párrafos. ¿Cómo se llamaba el primer párrafo de una situación significativa? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Uy, el primer elemento, empieza con C. ¿Contexto? Contexto, muy bien, contexto. Ya habían escrito, ¿no? Maestra Liliana, maestra Miriam. Perfecto, contexto. Y el segundo párrafo, que tenía la preguntita, ¿cómo se llamaba? ¿El reto? El reto, claro, ¿ven? Y mira, ya te he ordenado todito, acá está. Mira, de primero y segundo están todas las experiencias en un archivo Word, que también lo voy a compartir en el grupo. Y con ello, mira, tenemos ya nuestra situación significativa. Tenemos acá el reto, el contexto, ¿ves? Cuidado de la salud. Pueden corroborarlo entrando a la página de Aprende en Casa, ojo. Ya están ahí todas las 9 experiencias de aprendizaje que se desarrollaron. La última fue asumir unos compromisos ante los desafíos del Bicentenario, ¿no? Ahí están, ¿ven? Entonces, ya tendrían sus situaciones significativas y hoy día vamos por ¿qué? Vamos por la rúbrica, ¿ya? Vamos por la rúbrica. ¿Ven? Esto te lo voy a socializar con ustedes también. Ahora, eso tampoco yo lo hice. Lo que se hizo ayer es hacer un compendio de todo lo que está aprendiendo en casa y pasarlo a Word. Ustedes lo pueden adaptar. Tal vez hay situaciones que son muy comunes, ¿no? Siempre se habla de la salud, siempre se habla del Bicentenario, o se habla también del fortalecimiento democrático. Recuerda que en el 2021 hubo elecciones, ¿sí o no? Presidenciales y congresales, ya. Ahora va a haber elecciones también para este 2022, pero van a ser elecciones municipales. Podemos tomar esta misma situación, ¿sí o no? Y que nos sirve para varias áreas. Ciencias sociales puede ver desde otro punto, matemáticas puede ver desde el punto de vista estadístico con las encuestas, comunicación puede verlo desde el punto de vista de hacer debates. Entonces, ven, todo esto se los voy a facilitar, ¿ya? Muy bien. Maestro Giancarlo, Sí. ¿me permite? Sí. Buenos días nuevamente a usted y a los colegas presentes. Maestro, nosotros vamos a trabajar con las experiencias de aprendizaje, con la situación significativa que nos ha enviado Aprendo en Casa, pero ahora que las clases ya empiezan a ser o van a ser presenciales, ¿no es cierto? Nuestra situación significativa es de acuerdo al contexto de nuestra institución educativa. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, maestra, ahora... Pero solamente lo que hice fue hacer la primera parte del trabajo. ¿Cuál es la primera parte? Tener un modelo. Porque a veces, si se ha fijado, hay una forma de redactar más que todo, esas situaciones, a veces las redactaban en 4 o 5 párrafos, ¿no? Lo cual no era dable. Entonces, ahora lo que buscamos es, como tenemos acá el ejemplito, maestra, usted que puede hacerlo, y como está en Word que puede hacerlo, lo puede editar, lo puede cambiar un poco. Puede contextualizar. Puedo adecuar. Ajá, contextualizarlo, ¿ve? Por ejemplo, en algunas situaciones, como estoy mostrando, aparece mi tía Gloria, aparece mi tío Juan, ¿no? O aparece el nombre de algún niño o niña que aparece en esas fichas. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contextualizarlo, ¿no? Entonces, por esa parte, pero ya es más fácil modificar que crear, ¿no? Es lo que sí es, correcto. ¿no? Entonces, Maestro, por esa partecita. Ajá. Sí, le escucho, maestra. Disculpe que lo interrumpa. No sé cómo trabajan en EBR, porque yo soy de SEBA y nosotros hacemos una situación significativa a nivel de institución educativa. Claro.
Por eso, maestra, muy buena pregunta. Por eso es que este era el banco oficial de mi colegio. Era institucional, ¿no? Por eso es que este segundo párrafo es tan extenso, ¿sabe por qué? Porque cada preguntita corresponde a un área, o cada dos preguntas corresponde a un área. Correcto. Entonces, esto era como un catálogo, ¿no? Por eso es que este era mi archivo original. Como era institucional, como usted muy bien dice, acá tenía 2 o 3 preguntitas, ¿no? Por ejemplo, monumentos históricos, este para sociales. Entonces, en el reto, agarraba sociales y se quedaba con esa pregunta. O, por ejemplo, a través del arte, ya teníamos el área de arte, se quedaba con esta pregunta, ¿no? O, por ejemplo, matemática, ¿cómo podemos saber la distancia entre el Parque Emilio Solar y otros parques? O sea, calcular distancia, matemática. Entonces, esta es la idea, ¿no? Pero como estamos en un taller con participantes de distintos colegios, no estamos haciendo con carácter institucional, que sería lo ideal, ¿no? Más bien podríamos ir con estas propuestas, cada uno cuando regrese a su colegio, con estas propuestas de situaciones o las que ustedes vayan modificando, ¿no? Porque ustedes llegarían al colegio, y esta es la propuesta del taller, ustedes llegan con su propia situación significativa, modificada, adaptada, y llegan con su propia rúbrica. Y encima llegarían con su propio modelo o plantilla de retroalimentación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, maestra? Maestro, sí, maestro, excelente. Claro, Sí, muy bien el aporte, el apoyo que usted nos da, y correcto. Sí, solamente esa era mi duda, ¿no? De trabajar, así como usted dice, como una plantilla, ya tener y adecuar a nuestro contexto, a nuestra realidad. Sí, maestro, muchas gracias. Más bien le suplicaría que nos comparta ¿cómo se llama? La situación significativa ya de su colegio para nosotros también poder coger de ahí. Y vuelvo a repetir, adecuarlo a nuestra realidad. Gracias, maestro. Listo, muy bien. Ya compartí en el... Wow, vamos a abrir acá. Sí, yo ya compartí ahorita en el chat del Zoom la rúbrica. Ahora lo que voy a compartir son las situaciones, ¿ya? En el chat del Zoom. Y después voy a compartir... A ver... tengo que cerrar un ratito. Voy a pausar la grabación, ¿ya? Para de una vez empezar la parte taller. Muy bien, maestros. ¿Algún voluntario para mostrar su avance de la rúbrica? Yo avancé una partecita también. Voy a utilizar este orden de aparición del archivo. Ya redacté estos 6 elementos, teniendo en cuenta los 2 desempeños que había tomado de Aprende en Casa. A ver, ¿algún voluntario? Levanten la mano o participen. Si no, procedo yo a explicar cómo es que redacté estos 6 desempeños y por qué. ¿Algún voluntario? Uy, ¿qué pasó? Estamos redactando todavía. Voy a hacer preguntas al azar, ¿ya? A ver quién está avanzando, quién no. Si no, no hay problema. Voy a mostrar y vamos Profesor, observando. pero nos corrige si está mal. Corrige si está mal. Claro. Proyecto... Claro. ¿Maestra Maricruz? ¿Maestra Janet fue? Sí, fui yo. Sí. A ver, primero usted, primero las damas. Ay, qué racha. Ya, un ratito. Estamos para aprender. Yo, por ejemplo, corregí algo de lo que había presentado al inicio. No está habilitada la función de compartir. Uy, a ver. Ya, hasta ahora sí. Ahora sí, maestra, disculpe, ya. Ok. Acá está, pero no sé si está bien. ¿Está avanzó? ¿Cómo ya, maestra? Ya. Adecúa el texto al propósito comunicativo, al tipo de texto, sus características y su formato. Ya se lo he destacado. Ahora hay un detalle. Vamos a imaginar que el logro destacado, en su caso, usted, maestra, ¿cuál era su...? Es que lo que pasa es que yo quería hacer 2, esta y esta de acá, porque la mía es el podcast, pero lo quería hacer en estas 2, tanto en Se Comunica como en Escribe, así es que primero empecé. Ya. En ese caso, lo que va a escribir es el guión del podcast, ¿no? El
En la entrevista del podcast. Claro, ¿no? Claro. Pero como es semiestructurada, hay un guión previo, por lo menos, ¿sí? Sí. Claro, ya, a ver. Voy a lo siguiente, a ver. Muy bien, a ver. Adecua el texto al propósito comunicativo y a las características y formato del podcast, o a las características y formato del guión del podcast. Claro, en mi caso yo lo estoy haciendo en forma muy genérica porque es como una plantilla, ¿no? Pero en el suyo, ya usted no va a buscar plantillas, usted ya quiere su rúbrica del podcast, ¿no? Por esa partecita de ese tipo de texto, ya de frente lo reemplaza por el podcast. Ah, ya tengo Yendo que más poner allá, también el podcast, ¿de qué va a tratar, maestro? O sea, el podcast es el producto, pero ese podcast, ¿sobre qué va a ser? Sobre el cuidado del medio ambiente, cuidado de la salud, el bicentenario, las elecciones municipales y regionales. La Más o verdad es que menos. yo lo quería hacer mucho más, lo que pasa es que para el Día de la Madre quiero hacer algunos productos, bueno, es algo más grande, ¿no? En el caso de hacer una especie de ABP de algunos productos, uno de ellos es una website y otro es un podcast, pero todo con la temática de la madre. Por ejemplo, en el website quiere ser habilidades de la mamá, ¿no? Que ellos hagan un site de ellos. Y en el podcast quería que los chicos hablen con las mamás, pero más que nada que las conozcan en el lado de cómo ellas viven su día a día en medio de la pandemia, trabajo y casa, ¿no? Y ellos son partícipes de la casa, así que ellos van a ser la contraparte, ¿no? Pero mamá, o sea, tratar de hablar de lo que ellos viven en casa, o cómo les va en el trabajo, más que nada relacionado a esa temática. Ah, y podría, claro, en ese caso de lo que llaman tema es la situación significativa. Claro, podemos dejarlo así como plantilla, ¿no? Como le digo, en mi caso yo sí busco plantillas, pero en el suyo va a hablar del podcast. Ya, en este caso va a ser sobre el podcast sobre el Día de la Madre, algo así, ¿no? Sí. Ya. Entonces adecua el texto al propósito comunicativo y a las características y formatos del podcast sobre el Día de la Madre, ¿no? Ah, ya. Así sería una Entonces, el opción. formato de frente me voy al Día de la Madre, de frente. Claro, o sea, no, es adecua, o bueno, si quiere reemplazamos a podcast de una vez, o al guión de podcast. Adecua el guión del podcast al propósito comunicativo y a sus características, ¿no? Adecua el guión del podcast al propósito comunicativo. Bueno, en este caso, al guión del podcast sería sobre el Día de la Madre, ¿no? Claro, si ya le ponemos la situación significativa. Ah, disculpe, En el podcast sobre el Día de la Madre. A ver, un ratito, me equivoqué acá. Ya. Adecua el guión del El podcast. podcast sobre el Día de la Madre, ahí ya tiene su situación significativa, ¿no? Ahí, ya. Ya, adecuó el guión del podcast sobre el Día de la Madre al propósito comunicativo Ya. y a las características y formatos de un podcast. Y a las características y formato de un guión de podcast. Y en las características y Y formato de un formato podcast, de ¿no? un guión de podcast. Ah, ya, de ahí empieza entonces. Ajá. Ah, ya, no tenía claro eso. Ya lo precisé, ¿no? Y cuando yo quiera modificar el suyo para otro texto, en vez de ponerle guión de podcast, le pongo infografía, le pongo cuento, y ¡pum! Ya tengo mi plantilla. Ya, ok. Gracias. Y cuando quiera cambiar la situación, cuando diga sobre el Día de la Madre, eso lo parafraseo, lo cambio por lo que yo quiera. Igual acá todo tengo que cambiarlo y ir bajando, bajando, bajando. Claro, pero quiero terminar por lo menos con la primera fila, ¿qué le parece? No, la primera fila de adecua, mira, ya, logro previsto. Los estudiantes adecúan el guión del podcast, ¿no? Pero tú lo ves desde solo a un tipo de texto, ¿sí o no? Pero ahora te das cuenta que todo es sobre el podcast. De repente, ellos no cumplen con todas las características de un formato, de un guión de podcast.
el guión de podcast supongo que va a ser así como un guión radial que tiene sus columnas, sus filas, y que tiene que plantear preguntas, ¿no? Y en torno a un tema. Entonces, ¿qué te parece esto? En tu segundo segmento, el logro previsto, dice solo un tipo de texto. Pero no es que de todos los textos él escoja uno, porque estamos hablando del podcast específicamente. Entonces, mi propuesta es esta, ¿no? A ver cómo nos entendemos. Adecúa el guión del podcast. Ahí está, puedes copiarlo del logro destacado. Este es un truco más fácil. Copia del logro destacado al logro previsto. El que hemos hecho ahorita. Ajá. Sí. Ajá. Y lo pegamos. Ya está, salí más rápido. Ya. Muy bien. Adecua el guión del podcast sobre el Día de la Madre al propósito comunicativo y a algunas características. Y algunas. Y a algunas, y elaboraslas. Ajá. Sí. ¿Qué tal si de repente te pone los segmentos? Porque un podcast tiene sus segmentos, sus partes, ¿no? Así como si fuese un guión radial. ¿No, maestra? Sí, etapas. Ya, claro, ¿no? Ahí está el podcast, ¿no? Presentación, desarrollo y conclusión, ya. Pero de repente se olvidó de uno de esos elementos. O se olvidó que de repente un guión de podcast también tienes que ir calculando cuánto tiempo. Ya, se olvidó ponerle eso. Ahí sería el logro previsto, ya no lo logro destacado totalmente. ¿Sí? Ya, ok. Entonces, claro, pero no es tan importante como para mandarlo a proceso, pues, porque lo más importante siempre es el propósito comunicativo, ¿sí, no? Entonces el propósito comunicativo hay que reservarlo al final, ¿no? Lo que vamos ahí empeorando un poquito es los aspectos superficiales, que en este caso son las características y formato del podcast. Que eso se puede ir aprendiendo con la práctica, ¿no? Ya, ese es el logro previsto. Ahora, copia lo mismo del logro previsto para proceso. okay. No lo copié bien. O sea, si tu alumno se olvidó una o dos características, lo mandas a previsto, ¿sí o no? Ya, ahora, en proceso, ponle y a muchas o a varias, ponle en vez de algunas, ponle varias. A ver, claro, pero si tu alumno solamente te puso las preguntas que va a hacer y cuánto tiempo, pero no tuvo en cuenta lo que acaban de escribir en el chat del Zoom, ¿no? Que tiene una estructura, ¿no? Presentación, desarrollo y conclusión. O sea, de repente el alumno, ¿qué es, maestra, qué es un podcast? Es como una entrevista, pero es radial. Ya, y entonces tu alumno te presenta, en vez del guión del podcast así en tablito, ordenado, te presenta solamente las preguntas que va a hacer al interlocutor nada más. Entonces, ahí ya no estaría previsto, ahí estaría en proceso, porque ha omitido o no ha tenido en cuenta varias características del formato de un guión de podcast y sus características. ¿Sí? Sí. Claro. Ahora, en inicio ya no sabe. Sí vamos a ser más radicales. Claro, en no, inicio... no ¿Sí? ¿Escucho? ¿Sí? En el inicio no sabría cómo adecuar el guión. Yo lo que puse es esto, mira, yo lo que puse en mi plantilla es esto. No logra adecuar el guión del podcast, sobre el Día de la Madre al propósito comunicativo. Ya, eso lo... Ya, okay. Ya es una redacción casi más compleja ya. Es una redacción más diferente, ¿no? Entonces no lograría. Ya no logra, o sea, ni siquiera planifica. ¿No te ha pasado, maestra, que tú le has dicho, a ver, chicos, planifiquen? Y viene un alumno... en el aire. ¿No? O en marzo, o en abril, todo se resetea, ¿no? Chicos, hemos trabajado esto el año pasado. Uy, profesor, pero no me acuerdo. No logra adecuar el guión del podcast sobre el Día de la Madre al propósito comunicativo, coma, ni al tipo de texto. Bueno, ya entendemos tipo de texto que se refiere a un podcast, ¿no? Sí. Ajá, ya está. O sea, ni siquiera tiene claro su propósito comunicativo, ni siquiera tiene en cuenta las características de un guión de podcast. O sea, nada, o sea, planifica. No, pero o sea, yo lo puedo grabar, pero no sé cómo planificar. O sea, ni siquiera tiene la remota idea. Ya, okay. ¿Qué te parece, maestro? Muy bien, gracias, profesor.
Esa es la primera fila. Sí, ahora tengo que arreglar todo. Okay, Ya, ¿qué gracias. te parece? Yo muestro lo mío y en Sí, función sí, a eso tú voy a también ya ves dejar la de retroalimentación. presentar. ¿Qué te parece? Sí, sí, gracias, profesor. No, gracias a ustedes, porque si no presentaba usted, ¿qué íbamos? ¿Qué íbamos a aprender todos juntos? Es la ventaja del taller y es la ventaja de la tecnología, ¿no? Ya está, muy bien. Ahora sí, sí se observa lo que hice, ¿no? Ya. Yo lo que estoy haciendo es la plantilla, pues. La maestra ya está haciendo para su propia unidad o su propia experiencia. Pero como yo trabajo en masa, como una factoría, yo trabajo en plantilla. Yo voy a poner el texto, le voy a cambiar por podcast, por infografía, por noticia, por cuento, por historieta. Y es historieta sobre la contaminación ambiental, cuento sobre el cuidado de la salud. Le voy a cambiar esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el cambio? Y ahora sí requiero su participación. ¿Qué cambio hice en mi plantilla entre el logro destacado y el logro previsto? ¿Qué cambio hay? Maestro, ¿me permite? Sí, le escucho. De que en el logro previsto dice algunas de sus Ah, características. En cambio, en el logro destacado, ya él reconoce las características, claro, ya se ¿verdad? supone que son todas, algo así, ¿no? Se supone que son todas, ¿no? Ya está, bien, ¿ah? Muy bien. Ahora, ¿y qué diferencia hay entre previsto y proceso? A ver, No tiene en cuenta las características. no tiene en cuenta las características del tipo de texto. De repente no sabe qué es un podcast, de repente no sabe qué es una infografía, o imagínate que va a planificar su infografía y no tiene en cuenta ni las imágenes, ni los títulos más grandes, ¿no? Ya, ahora, y en inicio, más radical, ¿no? No logra adecuar el texto al propósito ni el tipo de texto. Este tipo de texto, bueno, lo puedo cambiar acá, no logra adecuar, y acá le cambio esa palabrita, el texto, lo cambio por artículo de opinión, lo cambio por ensayo, lo cambio por historieta, lo cambio por noticia, pero además tengo que agregarle su situación significativa, ¿no? Por eso también les he facilitado el catálogo de situaciones significativas. Ahora, por ejemplo, me parece interesante lo que me ha dicho la maestra Janet. No he visto ninguna situación significativa en mi catálogo o en Aprende en Casa sobre el Día de la Madre. Mira, tanto hacemos actividades por el Día de la Madre y no he visto una situación significativa de la madre. Más bien estaría el reto de hacerlo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No? Interesante. Me ha parecido eso. Claro, muy bien, maestro. Maestro Sebastián, ¿no? Claro. Entonces, mira, acá no logra, ya no logra adecuar, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna observación? O sea, si mi alumno no sabe ni siquiera planificar, lo mando inicio con esta rúbrica, ¿no? Si mi alumno tiene algunas características, pero todavía mantiene el propósito comunicativo es tan importante que hay que mantenerlo, ¿ah? Ya un alumno que ni siquiera sepa su propósito comunicativo, ya pues, va para inicio, ¿no? Pero si por lo menos ve el propósito, pero le faltan algunas características del texto, ya, pues proceso. Si no tiene en cuenta las características. En el caso de la maestra le puse muchas. Esto puede crear a criterio, ¿no? Algunos le pueden poner que no tiene en cuenta las características o no tiene en cuenta muchas características. Puede variar, ¿no? Depende de cada uno. No es que hay un criterio erróneo, no. Lo que estamos viendo, apreciando acá, son el cambio de palabras para poder redactar más rápido, ¿no? Porque en 15 minutos hemos redactado esto, otros 15 minutos o 10 minutos y redactamos esto y ya está. Ya está una rúbrica ya. ¿Ven? A ver, para terminar esta parte y ver más avances de los maestros, ¿qué diferencia hay entre mi logro destacado y logro previsto acá? La idea es acabar con todas estas rúbricas, ¿ah? Plantilla, pero. A ver. Cambio. En algunas ideas se repiten las ideas o sale de Ah, y tema. en algunas partes del texto repite las ideas, ¿no? En algunas partes del texto, ya está. Acá te dice que organiza y desarrolla las ideas. Ahora, hay un detalle. ¿Ustedes han fijado lo de Aprende en Casa? A ver, mira, fíjate, mira. Por eso te dije que cuando la maestra me dijo, usted me va a corregir, yo le dije, no, maestra. Yo también yo también hago mis productos y también me corrijo. Si nosotros nos fijamos lo de Aprende en Casa, a ver, acá está, este. Mira, ¿tú crees que el alumno va a entender esto? A ver, organicé y desarrollé las ideas en torno a la prevención y el cuidado de la salud respiratoria en mi familia y comunidad. Bueno,
en torno a, acá está mi situación significativa, ¿ya? Por eso le puse ahí en torno al tema, ¿ya? Y dice, evitando contradicciones, digresiones y redundancias. ¿Tú crees que un alumno de secundaria, primero, segundo, tercero, bueno, los de cuarto y quinto tal vez, ¿no? Pero un alumno de primero, segundo y secundaria sepa qué son digresiones o redundancias? Sobre todo digresiones, por eso nomás yo tuve que corregir. Tus compañeros, me refiero, no, tus alumnos, ¿saben qué son digresiones? En mi caso, solamente mis alumnos con oro destacado, o los que paran ahí reposando, ¿no? No. Pero la mayoría de mis alumnos no saben qué es digresión. O peor, ahora que vienen las vacaciones, se han olvidado. Pero si ya acá lo enseñó. No, que se han olvidado. Claro, maestra Mariela, entonces, ¿qué te parece? Por eso, ahora mira mi rúbrica. Ya, lo cambié. Esto lo cambié en la pausa que hicimos. Organiza y desarrolla las ideas en torno al tema. Bueno, esto de al tema, vamos a cambiarlo acá, ahí está. Esto de al tema es en torno a, y pones tu situación significativa acá. Organiza y desarrolla las ideas en torno al Día de la Madre, o a la celebración del Día de la Madre, ¿no? Así lo redactaría la maestra Janet. Un ejemplo, ¿no? U otras personas en torno al cuidado del medio ambiente. Evitando contradicciones, o si quieres parafrasear contradicciones, es que las ideas se contradigan, ¿no? Ahora, en vez de ponerle digresiones, puse evitando salirse del tema o repetir las ideas. Repetir las ideas, ¿a qué se refiere? A redundancia. Pero se han dado cuenta que lo hice un poco más claro, ¿no? Ahora, ¿qué tan claro puede ser para algunos? Eso ya depende de cada uno. Por ejemplo, para mí, contradicción, sí mis alumnos lo entienden. Pero tal vez alguno de ustedes considera que no. Y puede poner evitando que las ideas se contradigan entre sí. ¿Sí, maestros? O sea, por eso yo les decía que en una rúbrica no es que algo esté mal o algo esté bien, ¿no? O sea, solamente son observaciones, ¿no? Y consideraciones. Y qué mejor que no solamente la opinión de un profesor, sino también la opinión de todos los colegas que estamos acá, ¿sí? ¿Sí, maestros? ¿Qué opinan de este cambio? Digresiones, por ejemplo. Es más comprensible, profesor. Más comprensible, ¿no? Claro. Ahora, ojo, que queda consideración de cada docente si es que le cambia contradicciones, ¿ah? Eso sí, soy muy honesto, ¿ya? Alguno puede decirle, evitando que las ideas del texto se contradigan, de repente, ¿no? Si lo quiere mejorar más, o lo quiere hacer más claro, mejor dicho. Muy bien, acá que puse, ¿qué diferencia hay entre proceso y logro previsto? ¿Qué diferencia hay? Vamos. Varias partes, ¿no? Varias partes, ya está, ¿ves? Más fácil, ¿no? Algo así parecido acá, ¿no? O en el caso de la maestra Janet, ¿no? Yo le aconsejé que acá algunas y acá varias, aunque acá fui un poco más radical, no tiene en cuenta las características. Y en inicio, escribe el texto. Sí, pues todo el mundo sabe aprender, sabe escribir, ¿no? Por algo pasó primaria. Escribe el texto, pero no tiene un tema claro o definido. Obviamente que si no tiene un tema claro o definido, ¿qué va a haber contradicción o salirse del tema o repetir las ideas si no tiene un tema claro o definido? Entonces, lluvia de ideas. ¿Ya? Pero lluvia de ideas sin orden. Listo. ¿Hasta aquí alguna observación, alguna pregunta? Estoy sustentando mi rúbrica. A ver, sobre estos dos elementos nomás. Faltó tiempito para esto. A ver. Maestro. Sí. Además usted dijo, disculpe, perdón, ¿me escucha? Sí, le escucho, maestra, le escucho. Además usted en las clases anteriores nos dijo de que una rúbrica debe ser fácil, entendible al estudiante, al alumno, ¿verdad? Y usted acá lo acaba de reiterar, de que si ellos no comprenden las palabras que están ahí, entonces nosotros podemos hacer más sencillo, cambiar de acuerdo a la realidad de nuestro estudiante. Gracias. Sí, por eso es que hice un gran cambio, ¿no? Yo antes acá cogía los desempeños de la programación curricular, y el problema estaba que mis alumnos no lo entendían. Hasta que llegó Aprende en Casa. Y gracias a Aprende en Casa ya vimos esto, ¿no? Por fin hemos podido apreciar cuando tus colegas te digan, oye, pero eso no son los desempeños. Un momentito, colega, un momentito. Fíjate los criterios de Aprende en Casa. Son cortos y son entendibles. Bueno, en algunos casos sí, en algunos casos no tanto, ¿no? No, maestra Joana y maestra Fiorella,
porque ustedes fueron las únicas que dijeron que no, o que algunas veces. Algunas veces los criterios de evaluación, que acá son los desempeños que corresponden a cada capacidad, son más entendibles. Pero obviamente, mira acá, maestros de comunicación y de inglés, expresé mis ideas de forma coherente y cohesionada. Esto es muy técnico. ¿A qué se refiere el profesor con forma coherente y cohesionada? Entonces acá yo parafraseo, ¿no? Y ahora lo vamos a ver en las rúbricas, que parafraseamos que utilicen bien los conectores. Ahora, que no sepan qué es conectores, ya, pues lo mandamos a inicio. O, por ejemplo, que mis ideas de forma coherente. ¿Qué es expresar mis ideas de forma coherente? Es expresar mis ideas de forma clara y entendible, sin salirme del tema. O sea, tú puedes parafrasear coherencia con todo lo que implica. No salirse del tema, desarrollar el tema con progresión temática. Bueno, desarrollar el tema en los párrafos nada más, ¿no? Para no usar muchos tecnicismos. Porque si usamos muchos tecnicismos, los criterios de evaluación no van a ser entendidos por los alumnos. Acá también, ¿no? Y en matemática, por ejemplo, acá está bien claro. Recopilé datos, procesé, organizé información. Pero si tú te das cuenta, esto no tiene mucha correspondencia con los desempeños originales. Pero son más entendibles, y ese es el propósito, ¿no? Esa es la reflexión que yo quería que se queden hoy día. Muy bien, ¿alguien más tiene una opinión, algo para ver una rúbrica más? Porque ya no creo que me dé el tiempo de hacer yo esto y sustentarlo. Entonces vamos corrigiendo algunas. ¿Alguien más quiere presentar su rúbrica? O maestra Janet, una segunda partecita de corrección. ¿O alguien más? Vamos, aprovechen, porque el asunto está en que si nosotros tenemos práctica con hacer rúbricas, ya se nos queda y es más rápido. Yo veo varios cursos de capacitación y todo, dice criterios de evaluación y todo, y son las mismas diapositivas que uno va modificando el ministerio, pero nunca te hacen una rúbrica en vivo. O bueno, bien difícil que lo hagan, ¿no? Bien, así bien raro. Pero ya, pues por lo menos estamos haciendo esto, ¿no? Y aprovechando que como hay bastantes horas de taller, hay bastantes horas de solo un tema de retroalimentación, hacemos rúbricas, podemos hacer también situaciones significativas, eso va a ser más corto, ¿no? Ya que tenemos las plantillas. Y luego hacer la rúbrica de retroalimentación, no, la plantilla de retroalimentación va a ser más rápido. ¿Hay algún voluntario más, aparte de la maestra Janet, para poder avanzar las rúbricas? Ojo, que se supone que tendría que yo terminar de todas las competencias, de todas las áreas, ¿eh? Solamente que yo he puesto en el orden de mayoría. Acá también he puesto el de inglés. El inglés también puede ser adecuado acá con lo que hemos hecho, por si acaso. O el de ciencias sociales, pero yo necesito primero su aporte. Yo también lo puedo ir avanzando. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Claro, gracias, maestra Liliana, gracias. Muy bien, maestra Maricruz. Claro, y lo bueno está que ya estoy armando el aula virtual. Hoy día es lunes y ya en la tardecita noche lo acabo. Igual todos los videos los estoy subiendo a YouTube como copia de respaldo, ¿no? Ya, vamos. La maestra Fedela, claro, conclusiones descriptivas. Esa es la idea, maestra Fedela. Pero las conclusiones descriptivas es el paso final. O sea, después de retroalimentación, ahí al final viene conclusión descriptiva. Pero la conclusión descriptiva, maestra Fedela, sale facilito si es que tenemos la rúbrica. Y lo más difícil lo estamos haciendo ahora. Vamos, maestros, una rúbrica más, un avance más de alguien, o pasamos a la maestra Janet, con su permiso. Ya, listo, maestro Jorge, para ver matemática. Listo, maestro Jorge. Su avance, estamos para aprender. Vamos. Ya está, presenta y vamos viendo. Ya está, muy bien. A ver, en este caso, maestro Jorge, ¿se acuerda? En el grupo de WhatsApp teníamos que precisar está grabando la reunión. Teníamos que precisar el producto, ¿no? El producto. ¿Cuál es tu producto, maestro? Es una tabla de distribución de frecuencias, de repente son gráficos estadísticos, ¿no? Ah, ahí está tu gráfico estadístico, ¿no? Ya, es una encuesta realizada en tu localidad. Perfecto, ya veo tu producto ya. Pero es una encuesta sobre qué? Sobre cuánto contaminan, es una encuesta sobre cuántos han padecido COVID. Ah, contagio de COVID, perfecto. A ver, listo. Determina las personas, variables y preguntas pertinentes para recoger información para la encuesta de la localidad asignada. Ya.
Recopila datos de variables cualitativas sobre el contexto. Ah, su maestro, bien, bien. Y si te has dado cuenta, eso lo he copiado de Aprende en Casa, pero tú lo adaptaste a lo que quieres hacer. Ahora, diferencia entre logro previsto y logro destacado. Ahora yo soy el que hace la tarea. Logra recopilar datos, para lo cual propone las preguntas de la encuesta. Y logra representar los datos con gráficos estadísticos usando Excel. Ya, ahora, pero ¿qué diferencia hay, maestro, entre previsto y destacado? ¿No? Eso es lo que quería ver. O sea, ¿cómo vamos haciéndolo menos complejo, ¿no? Por ejemplo, en logro destacado, tú ves que determina las personas, variables y preguntas. Pero ¿qué tal si en logro previsto, a veces los estudiantes no determinan bien las variables? Incluso en ciencia ambiente o ciencia tecnología, a veces los estudiantes no tienen en cuenta mucho las variables, ¿no? O de repente, ¿qué podemos hacer menos complejo en el primero para ponerlo en previsto? O sea, mira, determina las personas, variables y preguntas. ¿Qué es lo que más falla en los estudiantes, maestro? ¿Personas, variables o preguntas? En mi caso, en escribe textos, lo que más fallan es en las características del texto. Por eso lo puse para previsto y destacado. Pero en tu caso, de repente selecciona, ¿no? Para poder ir viendo, ¿no? Entre personas, variables y preguntas, ¿qué es en lo que más fallan tus alumnos? Suelen fallar más al momento de determinar. O los tres elementos lo determinan fácilmente. Ya. A ver, vamos a retroalimentar. Determina entre personas, variables y preguntas, porque yo también trabajo en estadística, aunque es distinto a trabajar enseñando matemática. Determinar la muestra, o sea, la cantidad de personas, sí, es lo más fácil, ¿no? Ahora, determinar variables y preguntas. En este caso, las variables son los aspectos que van a medir, ¿no? Y las preguntas son que ellos puedan redactar o escribir estas preguntas, ¿no? Ya, entonces vamos a ponerle esto, maestro. Copie el logro destacado al logro previsto. Ese determina, cópialo. Así hemos hecho con la maestra Janet. Cópialo nada más. Ya está. Ahora ponle el logro previsto. Ya. Ahora vamos a parafrasear. Determina con algunas imprecisiones. Entonces determina y agrégale ahí algunas imprecisiones. Ya, ahora voy a sustentar mi propuesta, ¿ya? ¿Por qué puedo poner con algunas imprecisiones, ¿no? Algunas imprecisiones, porque a veces los estudiantes, cuando elaboran una encuesta, no hay una correspondencia entre las variables a medir y las preguntas. Sí creo, maestro, que te ha pasado, ¿no, maestro? ¿Te has dado cuenta que muchas veces los estudiantes, al momento de hacer su encuestita, incluso también a nivel superior, ¿no? No hay una correspondencia exacta, hay algunas imprecisiones entre las variables que quieren medir y las preguntas. A veces no van a ese punto, ¿no, maestro? Entonces, claro, ¿no? Esto suele pasar. Te digo porque también como hago estadística para investigaciones, cuando veo los cuestionarios veo ahí algunos problemitas. Entonces por ahí me ubico, maestro Jorge. Siguiente, recopila datos cualitativos. Ya, copia eso. Copia, recopila del logro destacado y pégalo abajito, del logro previsto, del siguiente. Vamos a ver cómo lo hacemos menos complejo. Ya está, muy bien. Recopila datos de variables cualitativas sobre los contagios de la localidad asignada. Ya, ahora, ¿cuál es el principal problema o qué es lo que sucede cuando los estudiantes, o bueno, en caso de tesis, los investigadores, ¿no? Recopilan datos sobre variables cualitativas de un tema, haciendo uso de encuestas? ¿Cómo? A ver, ¿qué es lo que más falla? Voy observando que
recopila datos de variables cualitativas sobre contagios de COVID de la localidad asignada. Ya, hasta ahí veo, y veo la condición, ¿no? Haciendo uso de encuestas. Haciendo uso de encuestas que tienen algunos errores, ¿ya? Porque no podría cambiarle a otro más. Yo veo ahí que al caso de la encuesta, la calidad de la encuesta es lo que yo puedo bajar en la complejidad, ¿no? Haciendo uso de encuestas que tienen algunos errores. Ahora, ¿cuáles son los errores más frecuentes que pueden tener una encuesta? ¿No? Tal vez no tiene claras las dimensiones o los aspectos que van a organizar los ítems o las preguntas, o tal vez no tienen una adecuada codificación. A veces se abusa de preguntas abiertas y por ahí como que dificulta el trabajo, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta, maestro. Porque en los otros dos que estaban debajo, logro recopilar, no puedo hacer la comparativa entre el logro destacado y el logro previsto. La idea de hacer la rúbrica es siempre comparar lo que se va haciendo menos complejo a través del logro destacado, previsto, proceso e inicio. Vamos ahora con proceso. Entonces, para proceso, copie todo lo de previsto, ¿no? Un favorcito, copie lo del logro previsto, proceso, para irlo haciendo menos complejo, ¿no? Se lo va a copiar y ahí vamos a ver qué le cambiamos. Ya está, muy bien. Acá determina con algunas imprecisiones. Ahora, para mí sería muy fácil hacerle con muchas imprecisiones, pero quiero analizar bien. A veces los estudiantes o los investigadores, más que todo en pregrado, tienen estos problemas, ¿no? Para ver variables, preguntas y las personas. Ya, de ahí lo demás no puedo hacerlo menos complejo porque es un bloque, ¿no? Para recoger información para la encuesta de localidad. O sea, ahí no puedo cambiar. Vamos bien entonces. Determina con muchas imprecisiones, las personas, variables y preguntas. Bórrale pertinentes, porque ya no son preguntas pertinentes, ¿no? Después de preguntas dice pertinentes. Hay que borrarle. Y preguntas para recoger información para la encuesta de la localidad asignada. Ya está. O sea, el problema está que hay muchas imprecisiones. Tal vez no hay un número de preguntas adecuado, se omiten algunas variables, aunque esto podríamos escribirlo. A ver, determina con muchas imprecisiones las personas. Ponle variables sin desarrollar. Variables, al costado de variables pon variables sin desarrollar. ¿Ya? Y preguntas ambiguas, ponle. Al costado de preguntas, ponle ambiguas. Porque es un problema también muy frecuente en los cuestionarios, ¿no? Que se aplica mediante encuesta. Que son preguntas que no son claras, ¿no? No se entiende. Ya, así lo hemos pasado a proceso ya. Muy bien, ¿ves? Ahora sí, segunda parte. Recopila datos de variables cualitativas. Ajá. Habíamos visto que tienen algunos errores. Acá tienen muchos errores. Ajá. En vez de algunos, ponle muchos. Ajá. A la parte final de recopila datos, dice tiene algunos errores. Tienen algunos errores, lo vamos a cambiar como muchos. Ya basta. Pero ahora vamos a ver la forma de redactar algunos de estos errores para que también esta rúbrica nos permita tener un mayor nivel de análisis al momento de retroalimentar, ¿no? O sea, ¿cuáles son estos errores, profesor? Que podría preguntar un alumno, ¿no? Al momento de recopilar datos de variables cualitativas, ¿no? sobre los contagios, ¿no? En una localidad asignada, hace el uso de encuestas. Pero ¿cuáles son el problema con el uso de las encuestas, ¿no? Tiene muchos errores. Coma, por ejemplo, cumplir con la muestra asignada, y no tener criterios
de inclusión y exclusión. Ya, ahora sí, al momento de socializar la rúbrica con los estudiantes, ¿no? O sea, si tenemos que encuestar, ponte, a 40 personas, tienen que ser 40 personas. ¿Y a qué me refiero con criterios de inclusión y exclusión? Es cuando nosotros hacemos un muestreo, ya sea probabilístico o no probabilístico, al momento de tomar un muestreo, tenemos que tener criterios. Obviamente que las personas, al momento de recopilar, tienes que preguntarles si es que vive o no vive en esa localidad. Un criterio de inclusión sería que esa persona vive en esa localidad. Si yo voy a encuestar a personas sobre los contagios de COVID de una localidad asignada, no le voy a preguntar a un turista, a una persona foránea. Y eso se va a dar al momento de aplicar mi encuesta, ¿no? Y un criterio de exclusión sería pues, justamente las personas que son foráneas, las que no viven ahí, ¿ya? Eso tal vez, esa partecita se pueda redactar de forma mucho más clara, tal vez, pero ya está la idea. Y vamos con inicio. ¡Wow! Para inicio, ya, inicio sí vamos a redactarlo de forma más radical, ¿ya? No logra determinar, no logra determinar las personas, coma, variables y preguntas para recoger información para la encuesta. Ya, ese es el primero, ¿no? Ahora vamos con el segundo. A ver. Recopila, a ver, el último, vamos a ver el de proceso. Ya, recopila datos, pero tiene errores, ¿no? Ya. Ya, pon. Los datos recopilados, no tienen relación con el tema de contagios de COVID. Ni, ni con la localidad asignada. O sea, ni siquiera apunta al tema o la variable y ni siquiera apunta a la población o muestra, ¿no? Ni con la localidad asignada. Punto, se acabó. ¡Listo! ¿Qué tal? ¿Qué tal, maestro Jorge? Profesor, muchas gracias por los aportes. Y eso está en la fila, está en la primera fila, ahora nos faltan 3 más. Sí. Ya está creo que Gómez continuará, ¿no? En el siguiente capítulo, el día miércoles, ¿sí? Sí, profesor. Muchas gracias. Ya, listo, maestro Jorge, gracias por participar, gracias también por compartir su rúbrica. Los maestros asistentes, entonces tenemos una tarea, ya para eso tenemos que implementar la plataforma. Nuestra primera tarea o parte del trabajo asincrónico es cumplir con esta rúbrica, ¿no? Si se han dado cuenta, no solamente es utilizar la palabra algunas, muchas, sino también es el dominio y el conocimiento que tengamos de nuestras capacidades y sus desempeños. Si bien Aprende en Casa nos facilita, porque hace más facilito el lenguaje, yo no lo hice, yo lo único que hice fue tomar los desempeños o criterios de evaluación de Aprende en Casa y luego proyectarlos nada más. Listo, maestro, nos vemos. El miércoles continuamos con esta rúbrica. Si alguno terminó su rúbrica, lo proyectamos y aprendemos todos. Esta es la idea, ¿ya? Listo, nos vemos, maestros. Que tengan buen día. Juan Carlos. Sí. Profesor, ¿le podemos enviar también al WhatsApp para que usted lo vaya revisando? Claro, pero ya, lo revisamos por WhatsApp, sí, y lo mejoramos. Pero igual lo socializamos el día miércoles, ¿no? Para ir viendo. Claro. Claro, con mis mejoras. Claro. Perfecto, maestra, sí, así va a ser. Nos vemos. Chau, cuídense. Que tengan un bonito día. Hasta luego, gracias, profesor. Gracias, chao. Hasta luego, muchas gracias, colegas. Hasta luego, Gracias, profesor. Hasta el miércoles.